Bien. Que el Señor les bendiga a todos. Estoy muy alegre realmente por poder compartir con ustedes este tema. Agradezco al Señor por todas sus bondades y porque el Señor nos ha enseñado que para poder comprender nuestro presente es necesario que veamos nuestro pasado, el pasado de nuestra historia, no solamente de forma interna, como Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de todo el tiempo, sino también de forma externa. Hemos aprendido acerca de Israel antiguo, Israel moderno, la historia de Israel alfa, Israel omega, Israel antiguo, e Israel moderno, la historia alfa, y cómo se ve la historia omega. Pero para poder comprender es necesario que nosotros veamos qué ha sucedido no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito religioso. Y cuando hablamos del ámbito religioso, no me refiero solamente al cristianismo, al protestantismo, sino también a toda índole de religión, en este caso, que voy a hablarles acerca del Islam. Así como el protestantismo se divide, que es algo que también voy a tocarlo, quizá no hoy, pero así como el protestantismo está dividido, también el Islam, que es uno de las religiones muy grandes, expandidas en el mundo, también está dividido. Y también los países, la participación es importante, que Estados Unidos ha tenido mucha participación en todos los eventos que se han dado a lo largo de la historia. Pero en este caso, nosotros sabemos bien, creo que no es solamente internamente en el movimiento que hemos conocido acerca de 1979. 1979 es el punto de inflexión externamente, y esto es de conocimiento público. No es algo realmente peculiar que solamente nosotros sabemos. Así que hubieron muchos eventos, grandes eventos en este año, en 1979. Y uno de ellos fue la Revolución iraní. Y ahí es donde yo quiero hablar. Quiero hablar de dos países. Es muy importante. Quiero hablar de Irán y voy a hablar también de Arabia Saudita. La importancia y todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo de 1900, ¿qué sucedió en 1979? Voy a hablar de Irán y de Arabia Saudita. Entonces, antes de 1979, Irán estaba gobernado por el Shah. La gente no le gustaba el gobierno del Shah y empezó a protestar contra este dictador. Entonces empezaron a haber, ustedes ya saben, disturbios, revueltas, protestas y todos esos disturbios civiles. Y todo esto prácticamente fue secuestrado por un movimiento radical islámico que era dirigido por un hombre que se llamaba Khomeini. Bien, entonces, el Shah, Irán estaba dirigido por el Shah. La gente no quiere al Shah, entonces, el Shah es derribado por Khomeini. Disculpen la bulla de los perritos. Entonces, Khomeini entra al poder y Khomeini fue un ayatolá, es decir, un líder político y espiritual de la Revolución Islámica en 1979. Entonces, ¿qué hace Khomeini? Khomeini se mira a sí mismo como un líder espiritual, se mira a sí mismo también como un líder político y ve al país como un país con un gobierno islámico. Entonces, cuando el Shah
Digo Shah porque Shah es el título que reciben desde la antigüedad los monarcas de Irán. De hecho, este fue el último monarca de Irán, el Shah. Mohammad Reza, se llamaba él. Y es forzado a salir de Irán. Entonces huye. Y es allí donde entra Khomeini a Irán. Y esto está sucediendo alrededor de 1979. Entonces, las potencias occidentales, dice Wikipedia, consideraban a Khomeini como un líder mesiánico, es decir, como un líder que las iniciativas políticas ponían en peligro la estabilidad internacional. Este hombre, es más, ha escrito muchos libros, era un hombre bastante inteligente y tenía mucha influencia, era muy conocido. Y es considerado el fundador de la República Islámica de Irán, por lo que va a entrar Khomeini, entra, toma el control de Irán. ¿Y qué es lo que va a hacer Khomeini? Khomeini va a introducir la ley Sharia. Khomeini va a introducir la ley Sharia. Irán, estando con... creo que aquí me equivoqué. Irán, siendo un dictador, a pesar de eso, con el gobierno del Shah, ellos eran bastante progresistas. Lo que significa que había cierta tolerancia religiosa. No eran, lo que es iglesia y Estado estaban bastante separados en el gobierno del Shah. Cuando Khomeini entra, este asunto ya no es como antes. Él va a introducir la ley Sharia. Entonces, Khomeini era un sabio en el Islam chiita, era un experto en la ley Sharia, por lo que un culto a la personalidad alrededor de Khomeini se va a desarrollar. Y después de esa revolución iraní, el nuevo gobierno era un gobierno que estaba prácticamente dirigido por los clérigos o por la iglesia en sí. Entonces, hay una combinación de iglesia y Estado cuando entra Khomeini e introduce la ley Sharia. Entonces, hay una combinación. Cuando nosotros hablamos de la ley Sharia, estamos hablando del cuerpo de derecho islámico. Wikipedia dice que constituye un código detallado de su conducta en el que se incluyen normas relativas a los modos de culto, los criterios de su moral y de su vida, las cosas que ellos tienen permitidas o prohibidas y las reglas separadoras entre lo que consideran el bien y el mal. Entonces, lo que va a hacer este hombre es que él no solamente tiene fines políticos, él también va a introducir la religión en el país de Irán. Así que en 1979, Irán se va a convertir en esa combinación de iglesia y Estado. Nosotros estudiamos la vez pasada acerca de que el Islam tiene dos divisiones. Tenemos al Islam chiita y tenemos al Islam sunita. Entonces le vamos a poner aquí Islam, está el Islam chiita, son las principales ramas del Islam, y el Islam sunita. ¿Ya? Así que esto fue lo que sucedió en 1979. Y no solamente él va a introducir la ley Sharia, también con la llegada de Khomeini
se desarrolla el ejército de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y esto también fue para tener una influencia más grande alrededor de los países del Oriente. Y todo esto, siempre Irán es chiita, siempre con la religión chiita, con esta rama chiita. Así que luego de esto nos encontramos con Arabia Saudita. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedía con Arabia Saudita en 1979? Arabia Saudita también tiene su gobierno, pero Arabia Saudita es dirigida por la casa, así se llama, de Saud. ¿Qué significa esto? Creo que ahí se ve. Ok, la casa de Saud es como la dinastía de la familia real de Arabia Saudita. Se va componiendo de descendientes, y así, no son elegidos democráticamente. Y ellos son sunitas, ellos no son chiitas, ellos son de la rama sunita del Islam. Entonces, no solo son sunitas, sino que también es una rama sunita, pero conocida como wahabismo. ¿Ya? Entonces, el wahabismo, es una rama, es una secta sunita, pero que es bastante radical. Entonces, es una secta puritana del sunismo. Por lo que Arabia Saudita tiene dos lugares sagrados. Y estos lugares, Arabia Saudita los llama la Meca y Medina. La Meca y Medina. Estos son dos lugares sagrados a los que se tiene que ir a peregrinar por lo menos una vez en la vida, según ellos. Entonces, la familia real saudí o la casa de Saud, que es conocida también así, tienen que justificar que su familia tiene el derecho no solamente de ser los gobernantes del Estado de acuerdo a la dinastía, sino que también ellos tienen que justificar que tienen ciertos derechos sobre Medina y sobre la Meca, tienen cierta autoridad y derechos sobre estos dos lugares que son sagrados para el Islam. Por lo que la familia real del Estado, la Casa de Saud, al poder justificar esto, lo que va a hacer es que va a utilizar o va a necesitar a clérigos, personas religiosas, para que también le ayuden a justificar esto. ¿Y cómo va a ser esto? Esta es una relación de iglesia y Estado. Irán realmente está dirigida por iglesia y Estado, tal como Irán, Arabia Saudita, tal como Irán. Entonces, ellos tienen esa unión de iglesia y Estado en Arabia Saudita, que también es controlada obviamente por la iglesia, pero es una forma bastante radical del sunismo. ¿Por qué? La pregunta aquí que surge es, ¿por qué Arabia Saudita entró en esa unión de iglesia y Estado? Y no solamente es por su política, ¿ya? No solamente es por esto, sino que su gobierno espiritual de estos sitios antiguos estaba siendo cuestionado, estaba siendo amenazado el gobierno de Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita va a buscar líderes religiosos, clérigos, que sean bastante prominentes y que van a ayudar a justificar el derecho que tiene Arabia Saudita de gobernar sobre estos dos lugares sagrados y también de gobernar a través de esta dinastía.
Así que estos clérigos con los que se une son extremadamente radicales, son de un punto de vista puritano, y esto es algo que comienza a salirse bastante de control. Y todo esto está sucediendo alrededor de 1979. Por lo que cuando nosotros hablamos de unión de iglesia y Estado, no solamente nos referimos al protestantismo, sino también al Islam. Cómo estos países tienen sus propios intereses políticos, pero también tienen sus intereses religiosos. Y no siempre no siempre esa religión que usan es bastante pacífica, ¿ya? Entonces, en 1979 hay otra secta del Islam que entra y va a tomar la Meca, ¿ya? Y va a poner todo en su sitio. Y voy a leerles una cita de Wikipedia. Y dice, el incidente de la Gran Mezquita o toma de la Gran Mezquita, llamada Masjid Al-Haram y ubicada en la Meca, en Arabia Saudita, fue un atentado terrorista que se prolongó por 2 semanas entre noviembre y diciembre de 1979, durante un movimiento crítico para el régimen de la familia o de la casa de Saud, que entonces se encontraba amenazado tanto por movimientos locales como por regionales. Así que dice acá, Hamad al-Mutasabi tomó la Gran Mezquita acompañado de un grupo armado de entre 200 y 1500 seguidores, y la captura del sitio sagrado más importante del Islam se prolongó hasta el 4 de diciembre. Así que no les llevó un día nada más. Parece que se tomaron un buen ratito para hacer esto. Por lo que esta secta sitia todo el lugar y muchas personas son retenidas como rehenes. Esto nos indica a nosotros y nos hace ver qué tipo de religión es, o sea, el espíritu, el carácter de esta secta religiosa de la rama sunita, ¿ya? Pero no solamente estamos viendo la participación de Irán en este caso, sino que también ni la participación de Arabia Saudita, sino que también es importante que veamos la participación que tuvo Afganistán, ¿ya? Y esto creo que es una de las cosas que nosotros hemos visto bastante. No sé si voy a dibujar bien esto, pero vamos a hacer el intento. Aquí tenemos a Afganistán. Ok, Afganistán. Sabemos lo que está sucediendo en Afganistán. Afganistán está pasando una crisis bastante difícil. Creo que se ve. Está pasando una crisis bastante difícil y Afganistán está alrededor de una guerra civil. Esa guerra civil, él es una esfera de influencia y esa guerra civil es entre Estados Unidos y Rusia. ¿Ya? Entonces, ¿se ve ahí? Ok, entonces es entre Estados Unidos y Rusia. Y es una guerra entre poderes, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Así que tenemos esto. Y Estados Unidos estuvo tan involucrado que estuvo dispuesto a gastar bastante dinero para poder ganar sus fines o ganar sus propósitos políticos, porque no quería realmente ver aquí a la Unión Soviética en este país. Así que gastaron aproximadamente $8,000 millones en Afganistán para sus propios fines, para manipularlo para sus propios fines. Arabia Saudita igualó también a Estados Unidos con $8,000 millones.
que ellos gastaron porque estaban tan interesados también en Afganistán. Por lo que Arabia Saudita necesitaba, recordemos que en este caso hablamos que Arabia Saudita quería lograr dos objetivos, y esos objetivos era que él quería justificar su gobierno, ¿ya? Y también justificar que él tenía el control y el derecho sobre Medina y sobre Meca. Entonces, él va a exportar su versión del Islam radical y va a hacerlo, va a aprovechar la oportunidad y lo va a hacer en gran parte del mundo islámico, y va a aprovechar aquí el wahabismo no era tan popular en ese tiempo. Solamente ellos eran los que estaban con esa secta religiosa, así que no era muy popular, no era algo mayoritario, pero tenía que ser visto como tal. Así que ellos lo que van a hacer es que no van a ir directamente a exportar su versión radical del Islam, del wahabismo, y lo que van a hacer es que ven al país que está bastante destrozado, hay un desastre por la guerra, y van a aprovechar la oportunidad porque aquí, vecino a Afganistán, o el país que está a la parte de Afganistán, es Pakistán. Aquí tenemos a Pakistán. Entonces, tenemos a Pakistán. Pakistán, antes de eso, ya sabemos, Irán es de la rama chiita y Arabia Saudita es de la rama sunita. Los dos profesan el Islam, pero tienen diferentes tipos de interpretaciones o de... Una es más radical en este sentido. No quiero decir que la rama chiita no sea radical, porque ya vamos a hablar de eso. Si queremos ver cómo es la rama chiita, podríamos ver a Hezbollah, por ejemplo. Pero en este caso estamos hablando del wahabismo. Así que Pakistán fue bastante progresista. Fueron muy progresistas. Es realmente triste cuando nosotros vemos hacia atrás y vemos cómo eran cómo era realmente Islam y cómo era Pakistán y cómo es ahora Pakistán. Así que todo esto sucedió en la misma historia. Va a llegar un dictador, va a tomar el control de Pakistán, va a introducir la ley Sharia nuevamente, esta ley de reglamentos, y ese hombre que llega a Pakistán es el dictador Zia. Este hombre dictador, al igual que los otros países, lo que está sucediendo en el mundo islámico, al igual que en Irán, al igual que en Arabia Saudita, es el mismo asunto. Hay una combinación de iglesia y Estado. Eso es lo que se propone Zia, el dictador. El general Zia desempeñó un papel bastante importante, nos dice Wikipedia, en este proceso. Y leo: proporcionó ayuda financiera y militar a los mujahidines, ayuda que fue fuertemente apoyada por Estados Unidos, y dio inicio al proyecto nuclear en Pakistán y estableció un programa de islamización en su país. Además, realizó persecuciones contra opositores políticos y coartó la libertad de prensa en su país. Así que estamos viendo a un país, a un general, a un dictador Zia, que es muy específico en lo que él quiere lograr. Cuando dice de que proporcionó ayuda financiera a los mujahidines, quiero hacer un énfasis en esa palabra, mujahidines. Cuando menciona esto, mujahidines, de acuerdo al Islam, son los que luchan en la Guerra Santa. Es decir, que es una palabra
que designa un contexto islámico, ¿sí? Una persona que lucha por la yihad, ¿ya? Alguien que lucha por su fe, eso significa mujahidines. Entonces, de hecho, esta palabra de mujahidines fue conocida aquí, en esta guerra, porque ellos se creían que eran los que luchaban, entonces se les conocía como rebeldes, bueno, para Occidente, ¿no? Para Occidente son los rebeldes, pero para ellos o para los países vecinos y Oriente no son rebeldes, sino que son mujahidines, son personas que hacen el bien porque luchan por su propia fe. Así que va a introducir la ley Sharia. Y el pueblo de Pakistán no lo quiere en el poder, por supuesto que no. Lo mismo que pasó en este lado con el Shah, lo querían en el poder, pero al menos no tenían una combinación de iglesia y Estado tan profunda. Aquí sucede lo mismo. El pueblo va a protestar y no quiere a este hombre, no quiere a este dictador en el poder. Así que, pero no va a servir de mucho porque este hombre tiene dos importantes aliados. Y esos aliados que tiene son Estados Unidos, tiene a Estados Unidos como aliado y también tiene a Arabia Saudita. No sé si se escucha. ¿Estamos bien así? ¿O se escucha mucho ruido de fondo? Se escucha ruido de fondo, pero se te escucha a Muchísimo. vos también bastante claro. Sí. Ah, eso me alegra. Bien, gracias. Entonces estamos viendo de que sí, este dictador tiene dos importantes aliados. El pueblo no lo quiere, es un dictador. Pero tiene a Estados Unidos de su parte y tiene a Arabia Saudita de su parte. ¿Ya? Y esta agenda geopolítica de los Estados Unidos va a destruir a Pakistán. Realmente es bastante doloroso cuando nosotros vemos esto porque Estados Unidos se destruye completamente la idea de una democracia en Estados Unidos, porque que es un país que exporta democracia. Nosotros sabemos que Estados Unidos hoy día no es un país que tiene una democracia mejor que como la tenía antes, no es una democracia de hecho, según muchos críticos cuando ven y analizan la política de Estados Unidos. Entonces, el pueblo de Pakistán, porque el pueblo de Pakistán, ciertamente cuando vio esto, lo que iba a recibir era más adoctrinamiento. Entonces, no le importa a Estados Unidos ver lo que está sucediendo, cortó la libertad de prensa, también hubo bastante, como les dije anteriormente, ¿no? Muchas libertades, pero Estados Unidos tiene intereses propios, por lo tanto necesita a este hombre aquí y necesita apoyarlo por sus propios intereses. Así que la razón es esta, él quiere a Estados Unidos, la razón de que Estados Unidos quiere así en el poder es porque va a apoyar su agenda en Afganistán, ¿ya? Y Pakistán, ustedes pueden ver, hace frontera con Afganistán, entonces se vuelve un importante aliado en la región. Perdón por el ruido. Prefieren apoyarlo antes que arriesgarse a un nuevo gobierno. Recordemos que Estados Unidos no quiere a la URSS aquí. No quiere nada de influencia de la URSS, de la Unión Soviética aquí. Entonces, va a apoyar, prefiere tener un gobierno que pueda, no importa cómo sea, arriesgarse a lo que sea, pero no tener un gobierno y apoyar a la Unión Soviética. Así que van a mantener a ese dictador en el poder. Y ese dictador va a destruir el país. ¿Y qué pasa con los ciudadanos, con los derechos humanos, por ejemplo? No importa, porque los intereses está en los países grandes, está en Estados Unidos y está en en este caso en Estados Unidos. Así que aquí, en este país, ¿por qué es tan estratégico este país? Porque aquí se encuentra Peshawar.
aquí se encuentra Peshawar. Y Peshawar es una ciudad, vamos a poner acá, es una ciudad que está justo cerca de Afganistán, con la frontera de Afganistán. Entonces, Peshawar se va a convertir en un lugar demasiado importante y es aquí donde se encuentra prácticamente el cuartel general de todos los líderes de los mujahidines que huyeron del exilio de Afganistán. Así que todos estos hombres que huyen del exilio de Afganistán se encuentran aquí, en Peshawar. Se encuentran allí, ¿ya? Y Afganistán, cientos y cientos de miles de personas refugiadas huyen a Peshawar y están allí. Y Arabia Saudita va a ver y va a decir, esta es mi oportunidad para poder enviar mi versión del wahabismo acá, a estas personas. Entonces, ¿qué va a hacer Arabia Saudita? Lo que va a hacer es que va a dar muchos descuentos. Todos los vuelos de Arabia Saudita para Peshawar. Y allí va a enviar combatientes, pero también para que apoyen la guerra, pero también va a enviar a estas personas, a estos líderes religiosos. Va a enviar los clérigos radicales y ellos se van a encargar de exportar su versión del wahabismo, que no es muy conocido en ese tiempo, no es muy conocido, no es popular, pero va a aprovechar esa oportunidad y lo va a hacer aquí en Peshawar. Así que recordemos que no se trata solamente de que, ok, lo que queremos hacer es que queremos convertir a la gente, que ella se convierta al Islam, que ellos sean salvos en su versión. No, sino que ellos tienen su propia agenda y la agenda es que ellos van a querer justificar su gobierno. Ellos quieren justificarlo, ¿ya? Porque están siendo amenazados. Entonces lo que van a hacer es eso, van a enviar a estos clérigos acá para que adoctrinen a estas personas y lo que van a hacer es que van a construir a lo largo de toda esta frontera, van a construir cientos y cientos de escuelas, colegios, escuelas, van a construir escuelas, ¿ya? Y van a financiar, Arabia Saudita va a financiar estas escuelas, va a adoctrinar a esos combatientes mujahidines, va a adoctrinar a todos los refugiados, va a adoctrinar a todas las familias de los refugiados, incluso va a adoctrinar a la población local de Peshawar y esa población local de Pakistán que no era wahhabí, no conocía, ahora sí va a conocer lo que es esta rama radical del wahhabismo y lo va a adoctrinar. Así que estos clérigos radicales van a hacer un buen trabajo y esto no solamente se hace de un día para otro, se va a requerir tiempo, ¿ya? Y esto se convierte en un trabajo exitoso. Los estudiantes de esas escuelas, todos van a ser patrocinados o financiados las escuelas por Arabia Saudita. Así que estos estudiantes, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder cuando estos estudiantes ya hayan pasado mucho tiempo y ya terminen su adoctrinamiento? Estos hombres se van a convertir ¿en qué? Se van a convertir en líderes, en clérigos, se van a convertir en líderes y esos líderes van a ser líderes de muchas organizaciones y una de esas organizaciones son los talibanes, ¿ya? Y entre otros. Arabia Saudita construye muchos alrededor, por ese tiempo, escuelas y muchos seminarios religiosos. Y eso favorece el pensamiento fundamentalista. Así que este adoctrinamiento va a causar una radicalización en toda esa zona. Y esto es lo que nosotros conocemos como los fundadores de los talibanes. ¿De dónde aparecen los talibanes? ¿Y por qué los talibanes son una secta conocida sobre todo por Occidente, bastante radical?
¿Y por qué basta según la ONU, por ejemplo, tienen, violan los derechos humanos, sobre todo cuando vemos los derechos de las mujeres, que es lo que hemos estado viendo últimamente? Entonces vemos que tuvieron su origen y fueron adoctrinados aquí con una versión radical del Islam. Así que estos grabandos se convirtieron en ellos, ¿no? En los fundadores de los talibanes de estas escuelas. También, no solamente los talibanes iban a salir de aquí, sino que también de aquí iba a salir Al-Qaeda. Así que salen los talibanes, sale Al-Qaeda. No sé si está bien escrito Al-Qaeda. Sí. Sale Al-Qaeda. ¿Y qué va a suceder? Hay un hombre que se va a trasladar a Peshawar, un líder, y ese líder se llama Abdullah Yusuf Hassan. Y este hombre, Abdullah Yusuf Hassan, es conocido como el padre de la yihad global. Voy a leerles una cita de Wikipedia. Dice, conocido también como el padre de la yihad mundial, fue un teólogo, ulema palestino, miembro fundador de Al-Qaeda y predicó tanto la yihad defensiva como ofensiva de los musulmanes para ayudar a los mujahidines afganos contra el invasor soviético. Recaudó fondos, reclutó y organizó el esfuerzo internacional del voluntariado islámico de los árabes afganos durante la década de 1980 e hizo hincapié en aspectos políticos del Islam. Fue un profesor, mentor de Osama Bin Laden, a quien le convenció para que fuera a Afganistán y colaborara va a ser un amigo o un hombre, según lo que leímos aquí, este hombre va a adoctrinar a alguien que se llama Osama Bin Laden y juntos van a trabajar tras finalizar la guerra con los refugiados y ellos van a fundar una organización que por las organizaciones internacionales de derechos humanos es llamada realmente una organización terrorista. Así que, y esta es Al-Qaeda. ¿Y quién la funda? Osama Bin Laden junto con Yusuf Hassan. Y ellos lo que hacen es que este hombre es el padre de la yihad mundial. Cuando nosotros hablamos de la yihad mundial, en términos islámicos, según la enciclopedia del Islam, se refiere a un decreto religioso de guerra basado en el llamamiento del Corán a dar a conocer la ley de Dios. Oigan esto, leo de Wikipedia y dice, en la comunidad musulmana, la yihad es un deber religioso de convertir a todo el mundo al Islam, ya sea por la fuerza o por persuasión. A quienes participan y están comprometidos con la yihad se les conoce como mujahidines, en plural mujahidines, singular mujahidin. Así que la yihad, esto es como como dije, ¿no? Ese decreto religioso en el que los musulmanes están obligados a convertirse, ya sea porque lo quieres así o ya sea por la fuerza. De esto se trata. ¿Qué diferencia a lo que realmente puede ser una religión verdadera o una religión correcta? Así que este hombre, Yusuf Hassan, es un erudito islámico, sunita. Él va a predicar la yihad defensiva y ofensiva.
¿ya? Y va a apoyar, con el fin de apoyar a los mujahidines en la batalla contra la Unión Soviética. Este hombre se va a trasladar a Peshawar, van a hacer esa unión con Osama Bin Laden, van a trabajar juntos, y este hombre es asesinado 10 años después, en 1989. Ya no tengo espacio para poder escribir. En 1989 ese hombre es asesinado, muere. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a quedar en su lugar? Así que va a llamar a este hombre, se va a venir a Pakistán, y el trabajo que él va a dejar lo va a continuar Osama Bin Laden. Va a continuar ese trabajo. Así que tenemos a este hombre, a Osama Bin Laden, y ellos son los co-creadores de ese grupo terrorista, y surge del Islam radical, de una rama radical llamada wahabismo. ¿Ya? Estos son solo dos movimientos que surgen de esta radicalización. Pero lo importante que yo quiero resaltar aquí es que todo esto ha sido intencional, ha sido orquestado, ha sido financiado por Arabia Saudita. Porque hay intereses, hubieron intereses. Es importante que nosotros identifiquemos bastante eso. Creo que nosotros lo sabemos, porque no solamente estos movimientos surgen por así, hay un tiempo, hay un adoctrinamiento, hay una preparación, ¿ya? Y cuando nosotros llegamos al hito del 9/11, cuando llegamos al 2001, y vemos ese atentado que sucede en 2001, el 11 de septiembre, ese ataque de Estados Unidos que viene del Oriente, son 19 terroristas. Y ese ataque se ha orquestado por esos 19 terroristas participantes. Y uno de esos terroristas, no sé si se puede ver acá, uno de ellos, un terrorista del ataque del Islam, del ataque del 9/11, es decir, del 11 de septiembre del 2001, uno de ellos es de Egipto. Y el otro es del Líbano. Y dos son de los Emiratos Árabes Unidos. Y 15 de esos terroristas son de Arabia Saudita. ¿Por qué? El problema con lo que Arabia Saudita ha hecho y está, bueno, hasta cierto punto, todavía para justificar su gobierno y sus lugares sagrados, se metió en una relación de iglesia y Estado. Entonces se han visto obligados a financiar, se han visto obligados a alentar a esos clérigos radicales, incluso cuando su propia gente no tenía ese punto de vista radical del Islam. Ellos tuvieron que hacerlo. Y es interesante porque es tan radical el wahabismo, cómo ellos enseñan esa secta, pero cuando ellos en sí mismos, por ejemplo, en la casa de Saúl, en sí mismo ellos no tienen ese control, ¿ya? O sea, ellos pierden el control de sus propios proyectos. Es decir, esto lo enseña Tess en su clase y hace una comparación, por ejemplo, con Donald Trump. Ellos tienen una versión del Islam, ¿ya? Apoyan esa versión del Islam. Muy, muy fundamentalista, muy puritana, muy radical. Pero en sí misma, esta familia no es del todo moral, no es una familia que va a seguir a la regla tal y como es el wahabismo, tal y como es. No lo sigue de esa forma. Es decir, que ellas les gusta, por ejemplo, el deporte, les gusta
fútbol, deporte, ¿no? En cualquier tipo de deporte. Y realmente alguien que sea muy radical, un musulmán radical no le gusta eso, fundamentalista, no apoyaría ninguna forma de deporte. Así que para ellos sería realmente, es muy conservador, ¿no? Es pecado realmente hacerlo. Pero ellos van a encerrar, van a encarcelar a todo aquel que los acuse de que ellos hacen eso. Ellos van a hacer ellos no tienen control. Exportan su versión, pero en sí mismo ellos no la viven tal y como es. Así que, entonces, lo que sucede, por ejemplo, con Al-Qaeda, cuando nosotros pensamos en ISIS, que es otro de los movimientos radicales extremistas, es que es una organización que incluso puede reconocer que no le guste la fe chiita, Occidente, no le gusta Occidente, pero tampoco le gusta la familia, a la familia real saudí. Así que lo que sucede es que esto es como una parábola, ¿no? Irán es un gobierno de iglesia y Estado. Y aquí es donde voy a hacer la introducción a la próxima clase. Es una unión de iglesia y Estado, tiene sus propios fines, Arabia Saudita. Irán sucede lo mismo, es una unión de iglesia y Estado. No les importa si las personas son oprimidas, no les importa si las personas no disfrutan de sus derechos, no les importa si por ejemplo, hay sanciones, ¿ya? O si son acusados por la ONU, por ejemplo, de torturas a los opositores, discriminación por género, o la falta de libertad de expresión, de prensa. Todas estas cosas, ellos tienen un interés, y es un interés egoísta. Y esto lo encierro yo en dos palabras, y es poder y dinero, ¿ya? Entonces, es como les dije, es como una parábola. Vamos a hacer la comparación entre el Islam con el protestantismo. Cuando nosotros vemos el protestantismo, vemos que está dividido entre el catolicismo. Veamos el catolicismo y veamos el protestantismo. Si lo alejamos del Islam, el Islam chiita es bastante parecido al catolicismo. ¿Por qué razón? Porque el Islam chiita, la rama chiita se parece bastante al catolicismo. Y es que la forma en que le gusta el catolicismo es que, por ejemplo, a los chiitas, a ellos les gusta bastante la historia, les gusta bastante los monumentos, los santuarios, que ellos los ven como esa arte cultural, ¿no? Es, por ejemplo, si hay una tumba y pertenece a un familiar del profeta Mahoma, lo que van a hacer los chiitas es que van a adornar esa tumba, van a ir a decorarla, van a ir a adorar a esa tumba, van a recordar al profeta Mahoma, y en honor a él van a levantar ese altar, ¿ya? Entonces, les gusta bastante las reliquias. Es lo que pasa con los chiitas, con la rama del Islam chiita. Pero cuando vemos al otro lado y vemos a los sunitas son muy diferentes a los chiitas. Los sunitas son más como los protestantes. La secta chiita es más como la línea del catolicismo, más tienden más a la construcción de santuarios, a la adoración de imágenes. Y la secta sunita es más como el protestantismo, es decir, que ven a los chiitas y dicen, oye, tú eres un idólatra, estás adorando a las tumbas y vas a adorar allí, a esos monumentos.
Eso se llama idolatría, por ejemplo. Estás honrando un santuario, estás decorando tumbas. Entonces, esto lo ven como una forma de idolatría y les causa molestia, les causa enojo. Y lo que hacen es que van a destruir todos esos sitios culturales de los chiitas, los sunitas van a destruir todos esos sitios porque para ellos eso es idolatría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la casa de Saúl, que tiene a Meca y tiene a Medina, lo mantienen bastante bien, lo convierten en un medio turístico. Las personas pueden ir de una forma turística, tal vez no adentro, pero sí se permite, ¿no? Más lo tienen como algo bastante turístico, ¿ya? Pero hay mucho en estos sitios culturales que no solamente estos, sino que muchos sitios culturales han sido destruidos porque dicen, no, esto no vamos a mantener esto es idolatría. Así que lo que va a suceder es que estas dos sectas del Islam van a estar en una continua disputa entre ellos mismos. ISIS, por ejemplo, ¿qué es lo que hace ISIS? Que molesta de una forma a nivel mundial. ISIS lo que hace es que viaja por todo Medio Oriente, ese movimiento radical viaja, y ellos van a destruir todos esos sitios culturales, ya que son respetados por los chiitas, y van a destruir todo esto, traen un equipo, traen bombas, ¿ya? Y esos sitios que han existido por tanto tiempo, que pueden ser honrados, se remontan, por ejemplo, a los tiempos antiguos, tiempos de Babilonia, simplemente los van a destruir, ¿ya? Y van a tomar a todos los arqueólogos, a todos los historiadores que trabajan en esos sitios para preservarlos y van a ejecutar todo eso, lo van a hacer públicamente, van a decir, esto es idolatría, esto no nos sirve. Así que hicieron un gran punto, destruir cualquier tipo de historia, cualquier tipo de cultura que se había conservado en Medio Oriente. Y eso hicieron que destruyeran muchos años de preservación. Así que la razón por la que ISIS hace esto es porque ISIS no es chiita. ISIS es una rama sunita, es de la rama sunita, es una secta sunita. Por tanto, tienen esa división constante, ¿no? Y esos sitios culturales son así, vistos que es una forma de idolatría. De ese trabajo de Arabia Saudita, que vino Al Qaeda, vinieron los talibanes, vinieron ISIS, el ataque del 9/11, por ejemplo, esto no es algo que haya podido venir, por ejemplo, solamente de Irak. No. Aquí la razón de esta clase es presentar de que hay toda una organización. La razón de dónde vienen los talibanes, de dónde viene ISIS, ¿ya? Es de la rama sunita y tiene que ver con el trabajo que Arabia Saudita ha estado haciendo por todo este tiempo, financiando estas escuelas para que salgan estas ramas radicales que han tenido mucha participación en estos últimos años. Y el ataque del 9/11 también, Arabia Saudita tuvo que ver esto, pero es interesante porque Estados Unidos es un aliado de Arabia Saudita. Así que no es algo que solamente puede venir de Irán. No quiero decir ni justificar de que Irán no tiene participación o no tiene grupos extremistas, porque, por ejemplo, como les dije, Hezbollah es uno de ellos. Hezbollah es uno de los... E Irán, hoy, si hemos estado siguiendo las últimas noticias, Irán está en problemas y en aprietos, ¿ya? Pese a que después de esto, Irán ha sido un país, o es un país, que rompió el acuerdo nuclear que hizo, y es uno de los países considerados como uno de los mejores creadores de energía nuclear
creo que dije la palabra correcta, no estoy segura, pero que construyen misiles, tienen subterráneos, lugares subterráneos donde tienen construyen mucho equipo de esto, rompiendo el acuerdo nuclear que se hizo en 1957. Y es un país que, aparte del petróleo que ha tenido y todo esto, no ha sido un país de derechos humanos, ¿ya? Sino que también ha sido un país tiene bastante problema con esto. ¿Y por qué? Porque esta unión de iglesia y Estado ha estado interviniendo aquí, ya, en todos estos países. Es lo que vemos en Medio Oriente. Cuando nosotros nos trasladamos a Estados Unidos, que es lo que vamos a seguir viendo en las otras clases, cuando nos trasladamos a Estados Unidos, vemos la misma dinámica, es la misma dinámica, con diferentes autores. Así que estas organizaciones terroristas radicales que provienen de las sectas sunitas, porque tan cerca como los Estados Unidos está en Arabia Saudita, como les dije, debido a intereses geopolíticos, contra Irak, contra la Unión Soviética, por el petróleo, por tantas razones, hay lazos estrechos con Arabia Saudita. Y todo eso se reduce en dos palabras, que las mencioné hace rato. Dos palabras: poder y dinero. ¿Ya? Así que ahí es donde el Islam radical se forma como una amenaza para Occidente hoy día, ¿ya? Pero que también se adhieren a la ley Sharia, ambos, y todo esto, lo que yo quiero que tengamos como vista general, se está desarrollando a partir de 1979. Así que no solamente prácticamente son dos revoluciones, ¿no? La de Irán, que es fácil de ver lo que está sucediendo, y también la revolución que ocurrió en Arabia Saudita y todas estas cosas. Y obviamente el punto aquí, cómo Afganistán está lidiando con una guerra civil, y cómo eso tiene que ver con Arabia Saudita y cómo es usado Pakistán para fines políticos, geopolíticos, y Estados Unidos también participa en ello para lograr sus propios fines. Pero a todo esto no se están dando, o sí se están dando cuenta, pero no le toman importancia el peligro que está sucediendo en estos países, que en vez de progresar en mejoría en derechos humanos, ha sido un retraso, han retrocedido hacia atrás debido a los gobiernos que han tenido. Y todo esto porque todo este tiempo oscuro ha sido por esa combinación de iglesia y Estado que ocurre en el Medio Oriente. Así que por hoy quiero terminar hasta aquí, en este punto. En la siguiente clase voy a continuar con la misma temática y hasta llegar a tocar el cristianismo. Si quieren hacer algún comentario antes, hasta aquí, sería muy bueno. Y después pues oramos y terminamos. Si no, pues hacemos una oración. No, todo claro, Edita, muchísimas gracias. Ok, entonces hagamos una corta oración. ¿Les parece si me acompañan, por favor? Cariñoso Salvador, querido Jesús, Espíritu Santo, gracias por este tiempo, gracias por la historia, gracias, Señor, por el conocimiento y las fuentes de información correctas que nos llevan a poder entender lo que sucedió previo al tiempo del fin. Así como en 1878, toda esa historia que pasó antes, 1989, la historia que sucedió antes. Todo eso, Señor, nos ayuda a poder entender mejor cómo es que es nuestro presente ahora.
como pueblo tuyo. Señor, danos sabiduría cada vez más para seguir comprendiendo y para poder, Señor, no solo entender lo que pasa a nivel interno, sino también a nivel externo. Por favor, quédate con nosotros. Y te agradezco por este sábado. Te agradezco, Señor, por todos los que están presentes e incluso los que pueden ver el video. Muchísimas gracias, Señor. Que tu voluntad y tu gracia sea con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.